Vale, vale. Buenas tardes, estaba diciendo, y que vamos a comenzar. Si recordáis, desde hace un par de cursos empezamos a hacer, bueno, pues una sesión de debate en la que pretendemos, bueno, pues cambiar un poco el formato y dar paso y dar posibilidad de que intervengan más personas, tanto desde aquí como en este caso que lo estamos haciendo a través de Zoom, desde casa. Lo hacemos también porque yo creo que los propios objetivos de la UME, eso de la experiencia recíproca, supone también la posibilidad de que entre todos podamos intercambiar información, impresiones, sensaciones, y todo lo que se nos ocurra en relación al tema que... Perdón, lo oigo muy mal. No se oye. Noli. No se oye. Se oye muy mal. A ver si desde este otro, es que estaba mirando para... Noli, no te preocupes porque todavía no se está hablando. Bueno, estaba hablando, ¿no? Estarán cuando empiecen. ¿No era Fidel? Sí, es Fidel. Está hablando. Bueno, ya, vale. De acuerdo. Sigo entonces. Decía que uno de los objetivos de la UME es este intercambio. Se nos ha ocurrido que... Blanca, el tema... Blanca, no se oye a Fidel. Que no se oye a Fidel. Es que no sé. Habla tú, no sé, este ordenador es A ver, aquí, con este micro. A ver. Qué lío. Tiene que hablar al ordenador. Blanca. ¿Por el ordenador se me oye? Sí, perfectamente. Pues ahora habla, pues por el ordenador habla Fidel. Vale, bueno. Entonces, ahora está, fenomenal. Vale. Pues nada, que a ver si cada día tenemos una odisea con los medios técnicos. No sé si al final podremos hacerlo del todo bien. Nos pedimos disculpas porque no siempre conseguimos hacerlo en tiempo y forma adecuada. Pero bueno, disculpadnos. Decía que uno de los objetivos es este y en este caso vamos a centrarnos en un debate sobre los temas de vulnerabilidad y también inseguridad e incertidumbres que con mucha frecuencia nos asaltan, no solo en este momento que es como un poco más peculiar, sino en muchas ocasiones. Y eso es lo que queríamos esta tarde intercambiar y comentar con todas vosotras y con vosotros. Así que Blanca se ha preparado un poquito una introducción más general, luego Rosa y yo apostillaremos en algunos aspectos y damos paso para que todos podamos comentar y decir aquellas cuestiones que tengáis a bien compartir con nosotros. Así que, Blanca, para ti. No sé yo si es mejor por el micro o simplemente por el ordenador, José Luis. Bueno, yo no soy psiquiatra, ni psicólogo, ni cura, ni médico, que son los que tratan estos males del alma, ¿no? Pero lo cierto es que llevamos más de 2 años sometidos a una serie de peligros que hemos debido superar. Primero fue la crisis económica de 2008, luego vino el COVID, luego vino el volcán, ¿os acordáis de La Palma? La guerra de Ucrania y sus consecuencias, y todo esto aderezado por unos medios de comunicación que en vez de levantarnos el espíritu son demoledores, porque muchos de nosotros ya hemos decidido no poner los telediarios donde solamente cuentan una serie de desgracias que algunos periodistas, pues con un cierto morbo, incrementan pues, para buscar la noticia más que la información. Toda la sociedad ha sufrido estos peligros, pero sin duda
algunos sectores se han arriesgado más, han tenido más riesgo de experimentar determinados daños porque somos más vulnerables. Los mayores, por ejemplo, somos más vulnerables. Los niños, las personas con discapacidad son más vulnerables ante ciertos riesgos. Por eso vamos a hablar. Esto no es una conferencia, es más, ¿cómo lo llamaría yo? Una reflexión colectiva sobre lo que sabemos, lo que hemos sentido durante estos 2 años, las cosas buenas y las cosas malas que hemos podido extraer de este periodo tan duro y cómo vemos nuestro futuro en el que sin duda han cambiado muchísimas cosas. Se nos han ido amigos, otros amigos están tocados porque lo del COVID permanente no es ninguna broma y sin duda nuestro estado de ánimo, pues yo diría que estamos tristes, un poco tristes, con mucha esperanza, con muchas ganas, pero de eso vamos a hablar. Vaya por delante que en la vida no existe riesgo cero, no existe riesgo cero. Cuando salimos de casa, cuando vamos a la cocina, cuando encendemos una cerilla o cuando nos tomamos un paracetamol, estamos sometidos a ciertos riesgos y habrá que tratar de gestionarlos lo mejor posible. Pero empecemos por algunas definiciones. A ver, ¿ves? En teoría esto, ¿y por qué no pasa? Espérate. A ver. Esto, ¿por qué no pasa la...? ¿Está compartiendo pantalla? Pues entonces, ¿por qué no se mueve esto? Le doy para atrás. Vamos a ver. ¿Salgo y vuelvo a entrar? ¿Mueves abajo en el PowerPoint la barrita? No. Ahora mueve. Aquí. Vamos a definir qué es peligro. Peligro es una situación en la que existe la posibilidad o la ocasión de que ocurra una desgracia o un contratiempo. Todos conocemos peligros, pues un incendio, una enfermedad, un terremoto, todos estamos sometidos a peligros desde el momento que salimos de casa. Y respecto a esta realidad que es un peligro, se habla de riesgos. ¿Cuántas veces hemos oído decir, esta persona es muy arriesgada o muy osada? ¿Por qué? Pues porque el riesgo es un concepto que no es objetivo como el peligro. Un incendio es un incendio. El riesgo es un concepto matemático, estadístico, que nos habla realmente de la probabilidad de que ocurra una desgracia ante una situación peligrosa. Eso es el riesgo. Es una medida de la magnitud de los daños que nos pueden ocurrir ante una situación peligrosa. ¿Y por qué ocurre esto? La otra palabra mágica, porque somos vulnerables. Somos vulnerables. Cuanto mayor es la vulnerabilidad, mayor es el riesgo. Pero cuanto más factible es el perjuicio o el daño, mayor es el peligro. Por ejemplo, los jóvenes son mucho más arriesgados. Son menos vulnerables, pero son más arriesgados. Por lo tanto, la probabilidad en según qué cosas, por ejemplo, conduciendo un coche, aunque sean jóvenes, que no sean grupo de riesgo, sin embargo, asumen ellos personalmente mayores riesgos por su actitud. Porque tal como el COVID es un peligro que nos ha venido del exterior, hay una serie de peligros y de riesgos que son reflejo de la actitud que tomamos nosotros. Y por eso, pues bueno, si no sabes nadar y te metes en una piscina, asumes un alto riesgo por tu actitud frente a un peligro que es el peligro de ahogarte. Yo creo que vamos a jugar con esos 3 conceptos. Por ejemplo, desde el punto de vista de riesgo de daños de la integridad física, pues cuanto mayor es la velocidad de circulación de un vehículo en carretera, mayor es el riesgo de daño para sus ocupantes. Mientras que cuanto mayor es la imprudencia al conducir, mayor es el peligro de un accidente. Y
también es mayor el riesgo del daño consecuente. ¿Qué es lo que ocurre en esto? Pues que las personas que son menos vulnerables, por ejemplo los jóvenes, asumen voluntariamente más riesgos que los que somos más vulnerables, que por prudencia, ya veremos por prudencia, asumimos menos riesgos por nuestra actitud, por nuestro comportamiento. ¿Qué es vulnerable? Que puede ser dañado física o moralmente, que eso viene del latín, vulnerabilis, de vulnus, herida, y habilis, la posibilidad de ser herido. Una persona vulnerable es la que tiene un entorno personal, familiar o relacional y socioeconómico debilitado y como consecuencia de ello tiene una situación de riesgo que podría desencadenar un proceso de exclusión social. El nivel de riesgo será mayor o menor en función del grado de deterioro de su entorno. Vamos, que nosotros somos todos vulnerables. Hay muchos tipos de riesgo, Hay riesgos laborales, por ejemplo, cuando estás trabajando, hay riesgos financieros. Ahora leía yo que en lo de las criptomonedas se está quedando arruinados muchísima gente porque han asumido un riesgo pensando que iban a obtener unos beneficios. Pero también hay riesgos naturales, cuando hay un volcán, cuando hay una inundación. Hay riesgos biológicos, como son las pandemias, etc. Existe una vulnerabilidad en los mayores que se llama una vulnerabilidad social en la vejez. O sea, hemos visto ya que somos un grupo vulnerable. Vamos, que estamos ya para el desecho casi. No tanto, no tanto, no tanto, pero sí que tenemos que reaccionar, tenemos que admitir que somos vulnerables precisamente para actuar en consecuencia. La vulnerabilidad social en la vejez ha sido abordada sobre todo mediante la identificación de grupos de alto riesgo, como las personas adultas mayores, pero dentro de nosotros los pobres, los dependientes y los aislados socialmente. Estos tres grupos de personas dentro de los mayores son personas especialmente incluidas en lo que los sociólogos llaman la vulnerabilidad social de en la vejez. Este enfoque de la vulnerabilidad social ha contribuido a mantener una serie de estereotipos del colectivo, más que a favorecer estrategias para su reducción, que es lo que deberíamos desde organizaciones como la nuestra el plantear. Vale que somos vulnerables, vamos a plantear estrategias para que esa vulnerabilidad disminuya en función de esos proyectos comunes que podemos hacer. Hay estudios como el de Sánchez González y otros que indican la necesidad de comprender las causas y las consecuencias de esta vulnerabilidad social de la vejez, así como identificar a los adultos mayores vulnerables, ya que es una tarea esencial de las políticas sociales y de la planificación gerontológica. Estamos en el inserso y este organismo más que nadie debería de preocuparse de esta vulnerabilidad social de las personas mayores. ¿Por qué surge la vulnerabilidad social? La vulnerabilidad social es producto de una serie de procesos sociales que generan una exposición desigual a los riesgos y a las situaciones de crisis y de estrés, donde determinados individuos y grupos, como los adultos mayores, como nosotros, son más propensos a los riesgos y a las desigualdades. Entonces, a partir de ese momento, la sociedad está estructurada en una serie de bloques y la admisión de que, la aceptación de que este bloque de los adultos y sobre todo los adultos pobres y aislados somos muy vulnerables, pues conviene conocerlo. Algunos estudios también de Sánchez González y otros diferencian tres subtipos de vulnerabilidad social de los adultos mayores que convergen y se vinculan con todos los riesgos de envejecer en el hogar. Lo primero que os llamó la atención, si estuviéramos en una residencia, este tipo de vulnerabilidad cambiaría totalmente,
puesto que no tendríamos que gestionar nuestra edad, no tendríamos que gestionar nuestros riesgos, pero por suerte aquí los que estamos como flores, vamos, vivimos en nuestra casa y sí que conviene que sepamos que los que... Uy, se me ha ido. Que los que vivimos en el hogar, que los que vivimos en nuestra casa, tenemos que enfrentarnos a estos 3 tipos de vulnerabilidad que os voy a decir. La vulnerabilidad física, que es pues, el riesgo que tenemos, por ejemplo, de discapacidad y que está establecida simplemente por el ciclo biológico, por el envejecimiento biológico del individuo. La vulnerabilidad que se llama social o dependiente, que la relacionaríamos más con el riesgo de dependencia, que eso sí que nos asusta a todos, eso sí que nos asusta. El tener mejor o peor salud, siempre que no seamos dependientes, se puede llevar bien. La dependencia en la vejez y establecida por un contexto también sociofamiliar y ambiental. No es lo mismo una persona mayor que vive sola y que tiene que pensar que si un día es dependiente, ¿qué va a hacer? Que una persona mayor, que por supuesto tiene el deterioro que todos tenemos aquí, aunque estamos bastante bien, pero bueno, pero que, no, ¿qué vamos a decir? Pero que tiene un soporte social y familiar que le va a ayudar en el caso de que aparezca una dependencia. Y luego lo que se llama la vulnerabilidad ambiental, que está explicada por los riesgos asociados a todo el contexto ambiental del envejecimiento, la vivienda, el barrio, factores socioeconómicos, los ingresos que tienes, también el bar de la esquina donde te tomas un café o los tenderos que te atienden. Por eso es tan importante el ir a las tiendas de proximidad cuando tenemos determinados años, que nos conocen, que nos dicen, doña fulana, ¿qué tal está usted? Porque eso nos protege de esa vulnerabilidad social. Diferentes investigaciones resaltan las posibilidades de los individuos para elegir y crear ambientes satisfactorios a sus necesidades y preferencias en la vejez. Es decir, tenemos que aprender también a adaptarnos. Muchos de nosotros somos profesionales que hemos vivido en un esplendor profesional, social y familiar que ahora poco a poco lo vamos perdiendo. Pues también está en nuestra mano el que reconozcamos que esto es una realidad y que nos vayamos adaptando, pues desde el punto de vista económico, por ejemplo. Muchos hemos estado dependientes de 2 grandes sueldos, ahora viudos, viudas o personas solteras. A lo mejor ven mermados sus ingresos hasta la mitad, pues tenemos que tener una capacidad de adaptación para todo esto. Cada vez además vivimos más años y nos mantenemos jóvenes por más tiempo gracias pues, al progreso de la medicina y a mejores estándares de vida, lo cual implica que cada vez sean más las personas que alcanzan edades muy avanzadas. Investigaciones como las de Compan Mázquez, bueno, todas estas referencias que os digo, si alguien las necesita, yo las tengo referenciadas y si alguno las quiere, yo os las puedo poner a vuestra disposición. Pues señalan que entre los factores que determinan la vulnerabilidad social de la población de más de 60 años es la edad, por supuesto, el sexo y el nivel de estudios. O sea, no solamente es ser mayor, sino que para ser vulnerables, las mujeres somos más vulnerables que los hombres y también el nivel de estudios marca en muchos casos este tipo de vulnerabilidad. La amenaza en la vejez se establece a partir de la frecuencia e intensidad de eventos específicos asociados a los procesos biológicos del envejecimiento. Vamos perdiendo la salud, nos acercamos a la dependencia, a la discapacidad y también los eventos sociales del envejecimiento, como la jubilación, la disminución de los ingresos, la viudedad, la pérdida de redes familiares y sociales, la soledad, el abandono. Cuando nos vamos haciendo mayores también es cierto que perdemos amigos
cuando estamos en nuestra vida profesional estupenda, pues es que nos relacionamos con compañeros de trabajo, con compañeros familiares, con amigos de la familia, con padres de niños, compañeros de nuestros hijos. Ese sector se va reduciendo poco a poco y cada vez, yo lo digo por mí misma, ya no te tratas con tanta gente como te tratabas cuando tenías 50 años. Eso es así, eso es así. La amenaza en edades avanzadas también la podemos abordar desde un principio desde una perspectiva de género. Una perspectiva de género que también lo plantean los trabajos de Bueno y Valls, aludiendo a que las mujeres presentamos una mayor amenaza que los varones debido a que cuentan con menos recursos internos, por lo menos nuestra generación. Ahora ya hay muchas mujeres, abogados del Estado, médicos y jueces, pero en nuestra generación, por lo general, las profesiones de las mujeres recibían unos sueldos, unos salarios inferiores a las de los maridos en gran parte. Entonces se cuenta con menos recursos internos y externos, menos estudio, unas jubilaciones y una cobertura social inferior, redes de apoyo social que les dificultan el enfrentarse a todos los riesgos y los cambios inesperados. Otros estudios han prestado especial atención al incremento de la vulnerabilidad social con la jubilación. Con la jubilación hay muchísimos trabajos, ya que supone una reducción significativa de los ingresos y también una amenaza importante de caer en la pobreza y sufrir deterioro de la calidad de vida. ¿Cuánta gente se jubila y al año están hechos una birria? También porque emocionalmente se sienten menos útiles, sobre todo los hombres, yo creo. Las mujeres tenemos más recursos en los que apoyarnos, pero hay muchos hombres que en el momento que se jubilan se observa una caída de su estado del bienestar, de su ilusión por hacer cosas en la vida. No es casualidad que en todas estas reuniones de asociaciones culturales haya siempre, en las visitas a los museos, hay muchas más mujeres que hombres. Bien. Exactamente. Exactamente. Esta circunstancia se ve agravada en aquellos individuos longevos más vulnerables sin pensión o con una pensión insuficiente, generalmente relacionada pues, con empleos informales y bajo nivel de estudios. Cuando hay mucha gente que tiene trabajos y que no cotizan a la seguridad social, hay muchos autónomos que apenas cotizan por los mínimos y como autónomos han tenido una vida espléndida y cuando se jubilan se dan cuenta que se quedan con unas pensiones muy ridículas, precisamente pues porque la cotización que han tenido como autónomos pues ha quedado, la consecuencia es que tienen unas pensiones muy bajas. Eso también está acompañado por ejemplo, una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas están generando una vulnerabilidad añadida y cada vez, como vivimos más, pues tenemos más riesgos de tener una enfermedad crónica. Cada vez hay más gente que son diabéticos, que tienen insuficiencia cardíaca o que tienen otras enfermedades con las que pueden sobrevivir 20 años, pero con un estado de deterioro bastante importante. El aumento de la esperanza de vida tiene repercusiones importantes en el estado civil de las personas durante la vejez, ya que se observa un aumento de la proporción de matrimonios que se separan o se divorcian después de los 60. Algo que antes decías, aparte que éramos muy tontos, decías yo con mi chico hasta que la muerte nos separe. La cosa ha cambiado. Cada vez hay más de divorcios por encima de los 60 años. Y la nueva realidad social favorece un mayor riesgo de soledad matrimonial entre mujeres adultas mayores. Porque ellos se buscan una joven, no digo todos, pero bastantes. Pero en cambio, estadísticamente está comprobado que las mujeres que se separan después de los 60, por lo general, permanecen
viudas o divorciadas durante muchos años, durante toda su vejez. Bueno, esto sería un poco el planteamiento, pero ahora vamos a empezar a ser un poco más positivos. ¿Qué activos tenemos los viejos? Se definen los activos como un conjunto de estrategias, yo te paso todo esto, no te preocupes, de instrumentos y de mecanismos de respuesta intrínseca y extrínseca de los adultos mayores. ¿Cómo responder a esta situación? Eso es lo que tenemos, eso es lo que se llaman los activos de la vejez. Hay capacidades individuales que van a responder a nuestra forma de actuar. Hay también las redes sociales, ojo, no estoy hablando de Facebook e Instagram, es las estructuras sociales que nos pueden apoyar y también los servicios sociales y de la salud. Entre las capacidades individuales, los sociólogos consideran los activos que llaman tangibles, que son los ingresos, el nivel educativo, el estado de salud. Si tienes una casa en propiedad, esto en las personas mayores es muy importante, mientras que los activos que se llaman intangibles o de capital humano son esas estrategias para adaptarse a situaciones, por ejemplo, de una crisis económica añadida, a cambiar tu dieta, a mantenerte más tiempo en el mercado laboral, que ahora desde el Ministerio están siempre abogando a que si tenemos salud prolonguemos nuestra vida laboral, o a que en la vejez las capacidades individuales puede ocurrir que sean insuficientes para enfrentar todas estas amenazas, por lo que todos estos activos pues los deberíamos combinar con recursos familiares y sociales dentro de las posibilidades. Las redes sociales, como os decía, que no me estoy refiriendo a Facebook, ni a Twitter, ni todas estas, son las relaciones familiares. También las relaciones con los vecinos. Yo, como sabéis, soy de una ciudad pequeñita, de Jaca, y yo cuando voy allí me siento mucho más arropada por mis amigos, por los vecinos, que enseguida te dicen, tienes catarro, te voy a traer el pan. No te preocupes, si necesitas algo, ya te pido la vez en el ambulatorio. Ese tipo de apoyos sociales que proceden de la vecindad en las ciudades grandes, por desgracia, no las tenemos. Todos estos factores o todas estas redes contribuyen a paliar sobre todo la soledad. No he querido incidir más en la soledad porque ya hablamos una vez, ¿os acordáis que tuvimos un debate, una tertulia hablando de la soledad? Y todas estas redes también son el sustento principal en caso de penuria económica, de problemas de salud o de necesidad de determinadas ayudas. Asimismo, tenemos a las organizaciones no gubernamentales, pues desde Cáritas a la Cruz Roja, asociaciones religiosas, voluntarios. En las ciudades pequeñas, yo sé, por ejemplo, allí en Jaca, que hay voluntarios que van a bajar a personas discapacitadas. Allí hay muchas casas que no tienen ascensor porque son solo dos plantas, los bajan, los pasean durante una hora y luego los vuelven a su casa. Voluntarios, apoyo, te ayudan a llevar los alimentos, etc. Luego están los servicios sociales, que tampoco podemos olvidarnos, servicios sociales y de la salud, que yo creo que muchas veces no recurrimos a ellos porque desconocemos que hay determinados servicios sociales que nos pueden ayudar. En los sitios pequeños yo creo que también funcionan mejor que en los sitios grandes, quizá por desconocimiento, pero favorecen la reducción de la vulnerabilidad de aquellos individuos mayores pues ante situaciones de pobreza, de discapacidad, de dependencia y sobre todo personas que no tienen un apoyo familiar. También estos servicios sociales en situaciones, por ejemplo, como lo del COVID, han ayudado muchísimo. Cómo se han multiplicado los comedores sociales, cómo se han multiplicado las ayudas para cuando la Filomena también, ¿os acordáis que había montones de organismos, servicios sociales y voluntarios que ayudaban a desplazar a la gente a los hospitales, a llevar a las enfermeras? Hay que pensar que tienen una gran labor.
Sin embargo, la falta de planificación gerontológica genera una desigual distribución de la cobertura social y sanitaria que agudiza las importantes diferencias que hay respecto de la vulnerabilidad social del adulto, pues a nivel local, regional y nacional. Lo que os digo, yo por mi experiencia en los sitios pequeños está todo más humanizado y hasta las ayudas sociales, pues siempre hay alguien que conoce al trabajador social que está en Cáritas y le ponen en situación respecto a las necesidades y demás. ¿Y qué hemos aprendido? Porque no hay que ser negativo. Y ahí sí que tendréis que responder vosotros. Yo creo que yo he pensado mucho, que eso no está mal, porque vivíamos una vida tan acelerada que lo cierto es que estos 2 años, anda, que no hemos tenido tiempo para pensar. Nos ha sobrado sobre todo en las primeras personas, ¿no? En las primeras fases. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido a vivir en soledad. ¿Cuántos hemos aprendido a no ver a los hijos y a los nietos en meses, en trimestres enteros, a pasar las Navidades solos, a pasar muchos momentos difíciles? Pero también hemos observado que se ha potenciado la solidaridad. La gente ayuda. Nos hemos dado cuenta que no somos tan malos y tan insolidarios como pensábamos. Queramos o no, las mascarillas nos han defendido frente a otras enfermedades. No sé si os habéis dado cuenta, pero ya la gente no tenemos gripes, no tenemos catarros que siempre teníamos. Nos hemos dado cuenta también de la importancia de la socialización, de contar con los demás, de venir a reuniones como estas, de engancharnos al Zoom, aunque solo fuera para charlar un ratico y decir qué tal estáis, cómo os va. Todo esto también lo hemos hecho. Muchas personas se han acostumbrado a andar. ¿Os acordáis cuando nos decían hay que andar de 6 a 8? Y veíamos a gente que en su puñetera vida había andado y allí todo el mundo, ¡hala, venga, venga! Y yo preguntaba a vecinos míos, oye, hombre, ¿cómo me alegro de veros por el retiro si nunca venís? No, pero ahora, como nos dicen que hay que andar de 6 a 8, o sea que algo bueno hemos sacado. Hemos incorporado el andar a nuestros hábitos. También hemos potenciado el valor de la familia. Como durante muchas horas no la hemos tenido, ahora nos volcamos, si cabe más, cuando podemos ya recuperar todas estas relaciones humanas y nos damos cuenta de que muchas veces no lo apreciamos. Yo siempre digo que no valoré a mi madre hasta que fui madre y yo creo que eso lo pensamos mucho. Por lo mismo puede ser con los hijos. A lo mejor los hijos que son petardos de cuando en cuando, pero cuando no los puedes ver los echas de menos más, ¿no? Y hemos ahorrado todo el mundo. Yo creo que casi todos hemos ahorrado porque no teníamos en qué gastárnoslo. Por eso hay que gastarlo ahora. Bueno, os he puesto unos puntos simplemente para que pensemos y seguro que vosotros ahora añadiréis muchas más fases. La vulnerabilidad social de los adultos mayores actualmente, ya me queda poco de lo que os voy a contar. Actualmente tenemos 3 amenazas fundamentalmente y me refiero a vosotros y a mí misma. La salud, que es algo que es lo que más nos preocupa, la economía, ya no solo por el COVID, sino porque todo nos cuesta un 10% más caro, porque las pensiones, cuando hay una inflación garrafal, quienes lo sufren, y eso los economistas lo saben, son los jubilados y los asalariados. Porque seguro que el director general del BBV, si la vida sube un 10%, él se sube el sueldo un 20%. Entonces, ¿quién somos los más vulnerables de cara a una crisis económica como la que estamos teniendo ahora por Ucrania? Los jubilados y los asalariados. Y la soledad, de la que no vamos a olvidarnos de la soledad. La salud, como estamos viendo, la amenaza del COVID, las secuelas, el abandono de otras patologías, que eso también hay que tener cuidado. Con esto del COVID y con las colas que había en los ambulatorios, lo que ha pasado es que nos hemos ido, vamos, yo al centro de salud hace que no voy 3 años, te llaman por teléfono, te actualizan la receta esa del colesterol y poco más, ¿no?
pero ya no tenemos una atención próxima en la que podamos hacer un seguimiento de posibles patologías que vayan apareciendo. Y como os decía, de la soledad ya no vamos a hablar. ¿Y cómo vamos a responder a todo esto? Pues no lo sé, yo me vuelvo muy bíblica, porque cuando yo iba a la catequesis, ¿os acordáis que te decían las virtudes, no sé qué virtudes eran? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza, ¿no? Las teologales, las cardinales, exacto. Entonces la prudencia te decían que era la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos. Aquí ha salido, hasta en la Biblia salen los riesgos. Sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. O sea que hay que ser prudente. Buah. Pero luego, por otro lado, también en la Biblia te dicen lo contrario, que hay que ser, y tenemos a los héroes, el valor, hay que ser valeroso, hay que ser audaz. Esta palabra de audacia se la utilizan para referirte a la osadía o la valentía que tienen algunas personas para atreverse a realizar algo. Pues yo creo que como todo en la vida, en el término medio está la virtud. Hay que ser prudentes, pero tampoco tenemos que amilanarnos en casa sin salir por miedo a contagiarnos, no relacionarnos, a lo mejor nos vamos a morir no del COVID, sino de tristeza, no relacionarnos con nadie, sino que también tenemos que tener una cierta audacia para mostrarnos y hacernos visibles entre las personas, entre las que éramos visibles antes de la pandemia. O sea que una vez más, pues en el término medio está la virtud. Y ese es mi mensaje y que me lo aplico a mí mismo, que bueno, pues tiremos para adelante con esperanza, con ilusión y que nos queda mucho por vivir, ¿eh? Pues ya está. Sí, póntelo aquí porque así. Sí, yo voy esto se ha oído bien, yo creo. Como Blanca ha hecho ya una exposición bastante amplia, yo voy a insistir en 2 o 3 cosas que me parece que no ha dicho. Yo me había centrado más en el tema de la incertidumbre. Bueno, quería empezar diciendo el riesgo de los jóvenes, riesgo de los mayores, riesgos de los del medio. Ahora cuando venía para acá, al atravesar la Herrera Oria, hay unos cuantos semáforos, atravesé un semáforo y mientras esperaba, en una de las, porque es doble vía, pasaba un señor de nuestra edad, miró para un lado, porque era solo de esa dirección. Un poquito a la pantalla. Cogió su... ¿No se me oye? Un poquito a la pantalla, habla. Es que me decía José Luis que no se me oía por aquí. Entonces empezó a andar, miró el móvil, y estaba al lado ya un taxista que le pitó. Y no estaba el semáforo abierto para los coches. El riesgo es no solo el de los jóvenes que son más arriesgados, sino a veces es la imprudencia y el riesgo nuestro porque, bueno, pues no estamos pensando en otras cosas o vamos más distraídos o creemos que nos va a dar tiempo. Entonces, quería empezar por ahí. Y después decir que el tema de la incertidumbre que he buscado, que podríamos decir que es el desconocimiento con inseguridad o con temor de lo que nos puede suceder, muchas veces nos afecta de manera muy distinta según sea. Incertidumbre respecto a la salud, incertidumbre respecto a nuestra economía, incertidumbre respecto a las personas o el apoyo de lo que nos rodea. No entro a definirlo mucho más porque Blanca ha hecho referencia a ello, pero me parece que la incertidumbre tiene más reflejo mental que la vulnerabilidad, que a veces nos parece como que es más físico. Es todo discutible, podemos comentarlo después sin ningún problema. Otro elemento que creo que repercute para que tengamos menos incertidumbre es que los apoyos sociales tengamos claros, que los merecemos y que además de merecerlos podemos utilizarlos.
Los apoyos sociales me refiero a los del propio ayuntamiento, a los de la comunidad, que es quien tiene más elementos sobre nuestra vida, es quien más decisiones adopta respecto a todo lo que nos afecta, y luego el Estado. El inserso pertenece al Estado. Un dato simplemente con relación a lo que ha sucedido con la pandemia. Hemos perdido años de vida, pero no porque no los hayamos vivido, sino porque la esperanza de vida entre 2019 y 2021 se redujo en 1 año para los varones y en 1,3 años para las mujeres. Entonces, eso es un dato, y ese dato puede seguir produciéndose reducción de nuestra edad si las circunstancias objetivas y subjetivas no mejoran. Otra idea que me gustaría comentar es que tenemos que defender los eslabones más débiles de la cadena, porque si no la cadena se rompe. Y los eslabones más débiles, en una parte muy importante, somos nosotros. También los niños, también otra gente, pero nosotros, ¿qué quiero decir con eso? Que nuestra solidaridad, nuestro apoyo mutuo, nuestra defensa, nuestra cohesión es importante para lo que suceda en el conjunto de la sociedad. Un ejemplo, una persona que está tirada en la calle, que no la atendemos, que nos cuesta muchísimo más dinero en la seguridad social, en la atención posterior, que si en el momento que ha tenido alguna pequeña deficiencia lo hubiésemos apoyado y lo hubiésemos cuidado. Termino. Ideas para enfrentarse a la incertidumbre o a la vulnerabilidad. Las cito. Primera, vivir cada día con la plenitud máxima que podamos. No hay mañana, solo existe hoy. Y ese hoy tiene que darnos de sí lo que nos parezca que podemos obtener. Mañana es otro día. Segundo, preguntarnos qué es lo que depende de mí, de cada uno de nosotros, e invertir energía en ello. No gastar la energía en lo que tiene que hacer la vecina, el vecino, el padre, la madre, mi hijo, mi nieto, mi amigo, mi hermano. Porque eso lo tiene que hacer él o ella. Tercero, conocer lo mejor y más posible nuestras emociones y no juzgarnos permanentemente. ¿Qué quiero decir con no juzgarnos? No estar echándonos en cara que teníamos que haber hecho otra cosa que no hemos hecho. No estar reprochándonos que tenía que haber ido y no fui, que podía haber cogido este otro camino y cogí este, que tenía que haber preparado de comida no sé cuántos, que tenía que... No nos juzguemos tanto. Somos lo mejor que podemos con nosotros mismos primero y también con las personas que están a nuestro alrededor. Y si no nos juzgamos tanto, probablemente tendremos mejor conciencia que si estamos todo el día achacándonos cosas. Cuarto, evitar la sobreinformación de muchas de las cosas que nos rodean. Blanca lo decía. La sobreinformación con frecuencia lo único que hace es llenarnos la cabeza de cuestiones repetidas 1000 veces, que no es un asesinato, que no es una muerte, que no es una violación. Es una multiplicada por 100 veces que nos lo han contado. Y es la misma. Quinto o sexto, no sé. No pensar solo en mis preocupaciones. Ser un poco más flexible y pensar un poco más en las ocupaciones. Y no solo en las preocupaciones, insisto, personales. Y por último, controlar el futuro es imposible.
Y si es imposible, mejor no intentarlo. Sí, es verdad. ¿Qué pasa, Rosa? Bueno, ahora me toca a mí y después de las reflexiones de Blanca y de Fidel, no sé qué deciros. Me he quedado patinifusa. Bueno, sí que sobre el asunto, yo vuelvo un poco sobre el tema de la sobreinformación. A veces nos preocupamos mucho de las noticias que estamos oyendo y esas noticias que estamos oyendo, la mitad no son verdad. Algunas se repiten una y otra vez y son exageradas. Entonces yo creo que merece la pena mirar a las personas que nos rodean, a las personas que están cerca de nosotros y aprender de las personas que están cerca de nosotros y también de la naturaleza. Y os voy a decir unos ejemplos. La vulnerabilidad de las personas se puede paliar en cierta medida en grupo, como ya nos han contado Fidel y Blanca. El grupo nos hace más fuertes y nos hace más longevos. Por ejemplo, en la naturaleza hay ejemplos claros como los peces, para protegerse, se reúnen en el cardumen, hacen un grupo muy grande y simulan que son un pez muy grande, de manera que todos sus enemigos, todos sus depredadores, piensan que es más grande que ellos y no atacan. Entonces, en grupo somos más fuertes y más longevos. Otro ejemplo es el vuelo de las aves. Ninguna ave migratoria llegaría a su destino si fuera sola. Para llegar a su destino hacen una formación en V, la que va la primera gasta mucha energía y las que van detrás van al rebufo de la estela de aire que va abriendo esa primera y se van turnando. Ninguna llegaría sola. Si llegan es porque van en grupo. Y la tercera, que para mí es el ejemplo paradigmático, son las abejas. Las abejas en grupo son capaces de sobrevivir muchísimo más que cualquier otro animal similar que vive solo. Claro. Algún día a lo mejor hablamos de las abejas en profundidad, que creo que tenemos que aprender mucho de ellas. Por ejemplo, las abejas tienen especialidad en el trabajo y a lo largo de su vida pasan por 5 tareas, por 5 oficios. Claro. Pero no están especializadas desde el principio, sino que pasan por esos 5 oficios a lo largo de su vida. Y las más viejas son las que salen a buscar el polen, las que salen fuera de la colmena, que es lo más peligroso. Dentro de la colmena están muy bien protegidas, pero cuando salen al exterior es muy peligroso y son las más viejas porque tienen menos posibilidades de sobrevivir, pero también porque ya han vivido antes. Es decir, la vida de las abejas yo creo que nos puede enseñar muchas cosas. Y yo es que no os puedo decir mucho más, porque es que, a ver, el resumen que haría es que el tema está en salud, dinero y amor, como nos han planteado Fidel y Blanca. Y yo creo que un hándicap que tenemos y que tenemos que superar es que la vida va muy deprisa, los avances tecnológicos van muy deprisa y nosotros nos quedamos un poco al rinchi en esas facetas y que tenemos que ponernos un poco al día para... Y yo, otra cosa es que los derechos sociales de los que hemos estado hablando son derechos. Esos servicios sociales no los tenemos que entender como algo que se nos da, algo que se nos presta, algo que no, son nuestros derechos. Derechos que se han ido adquiriendo a lo largo del tiempo y derechos por los que muchas personas han luchado para que los tengamos. Es decir, esos servicios sociales que hay, todas estas ayudas y tal, son derechos y como derechos debemos exigirlos. Y ya nada más. Abro el coloquio. Claro. Venga. Ya hemos hablado mucho. Esta vez soy yo. Conchi. No ha quedado blanca. ¿No vais a hablar nadie?
decir hablar. Hablo de una cosilla, por lo menos hago el tiempo y a lo mejor se anima. Oye, quiero felicitaros a todos, sois fenomenales. Muchas gracias. Hola, ¿se me oye? Sí, No sé si podéis trasladar el sonido a la sala. Abre el micro, Rosa. claro, no le abre. ¿Y Blanca? Rosa, abre el micro. Rosa Valdivia. Rosa Valdivia. Rosa Gómez El no. micro, no. Rosa, el micro. Están Nada. hablando y no nos enteramos. Blanca, el micro. Rosa, Anda, ponte mira. el micro. Ahora, espera. No se entiende, ese es el problema. Ahora un poquito mejor. A ver. Anda, mira qué bien se ve. Eso es lo que estar en casa. Tienes que abrir el micro. Blanca tiene que abrir el micro, si no, no oigo. Claro. Nada. No era clara. Ahora. Ya. Entonces, os cuento esto para que os riáis un rato. Yo voy a misa los domingos, iba antes de la pandemia a las 10 de la mañana y conocí a un matrimonio. Yo soy como muy lanzada y hablaba con ellos. Cuando ha pasado todo esto de la pandemia, yo he empezado a ir a mi misa y me encontré al Señor un día. Entonces, a ver si está aquí, no. Entonces, hombre, ¿qué tal? Y Ana, ¿qué tal está? Ay, Conchita. Eso ya es en la UME. Se ha muerto. Digo, vaya por Dios, ¿de COVID? ¿Esa es la que va a la conferencia? No, se puso malita y se murió. Digo, bueno, digo, pues ahora adelante. La conferencia es que no va a nadie, realmente. Sí, solamente es para... Digo, bueno, ahora tienes que aprender Blanca, que tu vida de antes no era tu situación. No para que Tu intercambiar situación es ahora posiciones otra. sobre la pandemia. Es que claro, tengo que comer solo, ya me hundió. Tengo que comer solo, estoy solo en casa. Digo, yo también estoy sola en casa. Y 55% de las mujeres estamos solas en casa. Comemos sola, nos hacemos una sopa de becquerel o lo que sea y nos lo comemos y estamos tan felices. Entonces, os digo esto porque yo he tenido que cambiar mi horario de misa para no encontrarme con este señor. Por lo tanto, ¿somos más fuertes o no somos más fuertes? Vamos, por favor. Es que como solo, y yo decía, ¿y qué pasa? Porque coma solo. Y yo, vamos, yo toda jacarandosa. Digo, bueno, pero no pasa nada. Sí pasa, Conchita, sí pasa. Porque luego te acuestas y estás solo. Digo, ya está. Esto se está liando. Mejor dejarlo aquí. Mejor lo dejamos aquí tal cual. Bueno, quiero deciros que somos unas jabatas y se acabó. Muy bien, bravo. Me voy, que te entretengas con esto. Estás ahí, pero no sales, no sé por qué. Los que queráis participar desde casa, levantad la manita, yo os veo y o nos lo contáis y se lo contamos a los compañeros que están en la sala o lo escribís a través del chat, que estoy atenta al chat. ¿Me oyes? José Luis. Bueno, yo es sobre un anuncio que sale en la tele y no sé, supongo. Sí. No, no es ahí donde tenéis que No es aquí, no. Blanca, ¿tú me oyes? ¿Me oyes? No, yo no le oigo. José Luis, no te oímos. Pues entonces mal asunto, porque... No le oímos. Me voy en mi vida. Y ahí la tecnología. A ver, José Luis, habla. Es la que ha arreglado lo del restaurante. Nada, ni por estas. No se oye. No. Que se venga para acá. Vente para acá. Vente. Claro. Sí, solo hay tres allí, solo hay tres. Que podían haber estado aquí. Que podían haber estado aquí. A ver, alguno de aquí, levantad la manita. Alguno de casa, levantad la manita.
Oye, ¿me oís? ¿Me oís? Noli, la próxima tú. Siéntate. ¿Me oís? La próxima tú. Vale, vale. Bueno, no sé. Noli, ¿me oyes en casa? Sí, Venga, perfecto, ya, muy bien. Que Sí, me oye oigo perfecto. Bueno, Venga, es que José es Luis. sobre un anuncio que veo en la tele a menudo y sale en la tele que dice no somos idiotas, somos mayores, pero no somos idiotas. ¿Vale? Dice, dirígete a la página, porque la tecnología, dirígete a la página web ORG, no sé cuánto. Pues ya, si me estás diciendo que me vas a ayudar para las nuevas tecnologías, ¿qué me mandas a una página web si no tengo ordenador? O sea, me haces un anuncio y luego si entras en el ordenador y vas a esa página como está mezclada, no sé si alguno lo habéis intentado, está mezclada con un montón de cosas, no ves nada, no te enteras de nada, una página. Se han gastado un dinero, quien sea, como pasa muchas veces para nosotros, nos quieren, yo pienso, a lo mejor estoy equivocado, quieren para nosotros, pues, publicidad, o sea, que bien tratamos a los mayores, no, o sea, gastáis mucho dinero que va a la basura. Yo creo que gastan demasiado dinero en los mayores para ir a la basura. Y no es justo tampoco de que un mayor esté esperando. Mi mujer ahora mismo está esperando para una dermatología hasta noviembre. Una consulta de dermatología, porque es que la dermatología resulta que está muy saturada. Bueno, pues coño. No, pero en mi caso es la dermatología, porque las demás, bueno, más o menos. Pero si está saturada la dermatología, pues pon dermatólogos. ¿Dónde vais el dinero? ¿Qué hacéis con el dinero? Si es que no nos lo cuentan. No sabemos dónde va yo no me entero, muchas veces estoy pendiente, la noticia, eso sí, me la dan 40 veces, como se ha hablado muchas veces, la noticia es mientras nos tengan entretenidos, hay anuncios y tal, nos repetirán después no sabremos qué ha pasado. No sabremos nunca si el primo, o guantes o lo que sea, ahora lo sabemos mucho, pero dentro, cuando llegue la historia de la verdad, no sabremos ya nada. Pero mientras tanto hay anuncios y así estamos. Yo creo que es mi opinión, no sé, me gustaría que alguno de vosotros pensarais si estoy equivocado o no. Noli. Quédate aquí. Quédate. Noli. Sí, hola, muchas gracias si se le oye. por vuestros Yo no te oigo nada. distintas estas que nos habéis hecho. Pero vamos a ver, yo creo que es muy importante una de las cosas que se han hecho aquí, porque como dice Blanca, es verdad que estamos en un sitio. ¿Me oís o no me oís? ¿Me oís? Yo sí, pero en la sala no. Repetimos. Bueno, lo que ha hecho mucho beneficio para los mayores ha sido los centros culturales. Sí. Como Madrid es muy grande, como decía Blanca, que en los sitios pequeños es más fácil conectar con la gente, la suerte de los centros culturales que hay en cada barrio, has empezado a conocer un montón de gente de tu zona y luego has podido elegir distintas actividades que te pueden interesar. Y cada vez vas conociendo a más gente. Menos. Y como ejemplo también de grupo maravilloso es la UMER, que efectivamente nos ha resuelto muchísimos problemas de no encontrarnos en soledad. Eso creo yo que ha sido, no sé quién se lo inventaría, lo de los centros culturales, lo de la UMER sí sé quién se lo inventó, pero yo creo que eso ha hecho muchísimo para los mayores, sobre todo en grandes ciudades. Y nada más, y que muchas gracias por vuestro concepto que nos habéis hecho, ¿vale? Bueno, pues os hago la traducción simultánea. ¿Habéis oído? ¿Lo habéis oído? A ver, os hago un resumen de la traducción. Noli dice que los centros culturales de barrio han sido muy importantes porque han sido y son en las ciudades, porque las personas pueden ir a conocer a personas, a hacer actividades, a conocer personas de su barrio. Para conocer a personas de su barrio y para hacer actividades y que ya los valora mucho los centros culturales. Y por otro lado, que también valora mucho la UME, que nos ha mantenido unidos y al menos nos hemos visto las caras durante este tiempo. Bueno, muy bien.
Yo creo que de todas maneras, yo no sé si vosotros os habéis acercado alguna vez a un centro de mayores del barrio. Y yo creo que es totalmente distinto al enfoque que le damos nosotros. Porque claro, allí, por ejemplo, en mi barrio, por ahí por Manuel Becerra hay uno, y además muy bueno, y hay muchos talleres que va mucha gente a hacer, yo qué sé, pues cerámica o pintura o ese tipo de cosas. De todo. Aquí en el barrio nos vamos en nosotros, al lado del ambulatorio, enfrente, está el centro de mayores. Yo no sé si ahora, creo que ahora han empezado algunas cosas, sí, pero yo he ido ahí, gimnasia, clases de memoria. Sí, sí. Pero luego también han contribuido mucho porque se podía comer allí por 5,50 o por un precio, y dentro de esa crisis económica de la que hablamos también es muy importante que apoyen. Exactamente, o sea que eso también es Hay dos tipos de efectos diferentes. No se refiere también a los culturales. Tiene que hablar. Y luego centros de mayores. Yo creo que ambos han contribuido de buena manera a la socialización, al aprendizaje de personas y de muchas cuestiones que la gente... Rosa estaba haciendo así. Que no oyen por... Rosa quiere decir algo, ¿no? Sí, yo. Está igual. A ver, Rosa. Ya, voy. Venga, Dime. Que se tienen que arreglar. Por ejemplo, yo iba a piscina. Iba 3 veces en semana a la Masó. Pero ahora hay que pedirlo por el móvil. Pedir día, pedir hora, pedir calle. Oye, es que ya es el colmo. O sea que antes ibas por libre y ya está. Pero es que hasta que se arreglan son muy pesados. Están desbordados. Rosa Gómez nos dice que ella iba antes a la piscina y que simplemente iba, se apuntaba y ya está, pero que ahora todos hay que apuntarse por ordenador y hay que fijar la fecha, las horas, y eso nos da pie a un comentario que yo creo que es importante. Y es que somos mayores pero no tontos, pero claro, sin embargo desde el punto de vista informático yo conozco a muchas personas que han tenido unas profesiones vinculadas en su momento a la informática, pero que no han estado al día y que ahora se encuentran con que son incapaces de utilizar todos los recursos y vivimos en el 4.0, o sea que es que o nos ponemos al día o va a ser muy difícil porque nos va a privar ya no solo de las redes sociales, sino de otras muchas cosas que hay que hacer por ordenador. Sí, pero yo no lo veo tan claro. Me explico. Estoy un poco con lo que decía José. Es tan difícil buscar, por ejemplo, 2 horas, o de mañana, o de tarde, o de cuando sea, dejándolas libres para que las personas que no tienen un ordenador, no saben funcionar el móvil, no pueden pedir, puedan ir en ese tiempo a la piscina o a una librería o a no sé qué. Aquí todos nos movemos. No, a eso iba. ¿Qué pasó con los bancos? Una propaganda, un no sé qué. Yo esta mañana he ido y he pasado por 2. En los 2 había que esperar un montón, con gente en la calle, y da igual. Pero es que es tan difícil dejar y tener en cuenta, si es verdad eso que dicen, que nos quieren tanto, nos estiman tanto, valemos tanto, el dejar una franja horaria, la que quieran. Porque nosotros en la mayor parte de los casos disponemos de un tiempo abierto para poder ir, que lo que tú dices es verdad, que tenemos que espabilarnos, que tenemos que buscar informática, el ordenador, el móvil, el no sé qué, bien, pero a la vez, y mientras hay personas que les resulta difícil, tener una cobertura como ciudadanos para poder hacer uso de los bienes sociales del propio ayuntamiento al que contribuyes. Digo yo. Querías tú hablar, ¿verdad? ¿O no? Margarita. Quítate un poco la mascarilla.
porque yo me lío, porque yo no sé si me van a obligar. Que habla en la sala. Pero ahora, como no quieren, como no, qué rollo, ay, qué horror. Si es verdad que los ordenadores son un progreso, pero si tú te pones, si tú estás al día, no te voy a decir en cosas importantes, pero digo en todo, pero en las más básicas tienes que estar, porque en la sociedad te obliga o eres analfabeto. Tú mismo dices, ser analfabeto, claro, estoy de acuerdo con Vicente, con Fidel, de que efectivamente hay gente que aunque quieras ya no puede, porque la cabeza no le da, porque cada uno somos muy diferentes. Pero el conjunto de los mayores a veces somos felices. Sí, sí, también. Tenemos los hijos que, ay, mira, oye, ¿cómo se hace eso? Entonces, claro, nos vamos quedando. Y lo del anuncio que dice, no somos todos, yo creo que al principio sí que decía que necesitábamos un lugar. Pero ahora lo que el anuncio dice es también poner las pilas y entrar en la página web, aunque después de la mañana, pero entrar, porque si no entráis no saben lo que hay. Y yo me admiro todos los jueves de vosotros, de lo de la mesa, porque tenemos muchos problemas con lo de eso, pero siempre les solucionamos. Si no estuviesen ahí, si no lo estuvieseis intentando, no podríamos hacerlo aquí, no lo podríamos hacer en casa. Pero sin embargo, a consta de trabajo, de esfuerzo y tesón, ahí estamos. Es verdad. Espera, vamos Los de casa, tradúcelo. Un poco para la gente a Rosa, de casa. los que están en casa. A ver, un momentito. Ahora os doy la voz Para los que estáis en casa os cuento un poco lo que estamos hablando aquí por si no lo habéis oído bien. Estamos planteando que hay personas que nos hemos hecho un poco vaguitas y decimos, va, pues el tema de la informática no va conmigo y tal, y a lo mejor deberíamos esforzarnos un poco porque podemos hacer cosas. Y estaría muchísimo mejor porque estaríamos un poco más al día. Hay otras personas que no pueden hacerlo y yo creo que esto lo aporto, no se ha dicho, pero lo aporto, que no estaría nada mal que en todos los centros de mayores municipales hubiera un rato, que hubiera una persona que ayudara a hacer gestiones. Que ayudara a hacer gestiones de resolver papeles, de pedir, yo qué sé, la clave PIN, que desde los centros de mayores hubiera una persona que echara una mano en eso. Y luego hemos comentado también el tema de los bancos, que aunque han dicho que iban a dar muchas facilidades para los mayores, pues en realidad no. Es un tiempo muy corto, hay unas colas muy grandes y al final hay muchas personas que tienen que recurrir a que alguien les ayude para hacer los trámites bancarios porque no lo pueden hacer ellas solas. Entonces yo creo que tenemos que esforzarnos en ser autónomos, pero por otro lado también los centros de mayores deben ayudarnos a poder serlo. Vente aquí, que así lo... Ven. No, que no, no te es oyen que en no casa. te oyen en casa, ven. No te oyen. Hay que hablar aquí con No, al ordenador. Ya está, sí. Bueno, pues yo corroboro todo lo que ha dicho Blanca, que ha estado muy bien expuesto, la vulnerabilidad, los riesgos y todo esto que nos ha provocado el COVID durante estos 2 últimos años. También me afirmo en lo que ha dicho Fidel sobre los 5 o 6 puntos que nos ha hablado, y a Rosa la diría que aparte de las abejas, que incluya también las hormigas. Bueno, yo sé de abejas. Pues, dicho lo cual, yo he pasado el COVID, según me dijeron los médicos, hace 2 años, cuando empezó el COVID, porque iba acompañado a mi yerno al Hospital de la Princesa aquí en Madrid y él iba a recoger una cosa urgente, yo la acompañé. Y el médico, ya una vez entregado lo que iba a recoger mi yerno, me dice, bueno, ya que está usted aquí, le vamos a hacer una prueba. Me hicieron una prueba. Inmediatamente me dijeron
que era positivo, que daba positivo el COVID. Yo no me lo creí porque, en fin, estaba perfectamente, me mantuve perfectamente y tuve que estar 4 días ingresado en el Hospital de la Princesa. Después de hacerme una serie de pruebas de toda índole, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, no podía salir de la habitación para nada. Yo no notaba absolutamente nada de nada. Y me dijeron, dice, haga una cuarentena de 14 días, y en vez de 14 días he hecho una cuarentena de 7 meses. Me fui a una casa que tengo a las afueras de Madrid y ahí estuve 7 meses. No he notado absolutamente nada de nada, ni fiebre, ni la temperatura, me la tomaba, me hizo mi nieta de 13 años una tabla, sí, de desayuno, comida y cena, las temperaturas. No tenía fiebre ninguna. He estado todo el tiempo allí. No he tenido aislado del todo. Y todo eso no he sentido absolutamente nada del COVID. Mi otra familia lo han cogido también, pero vamos, han salido adelante sin ningún problema. Y yo creo que hay situaciones en la vida en la cual uno aprende. Yo estos 2 años he leído más que en toda mi vida juntos. Me he leído 20 y tantos libros de premios Nobel, de toda índole. Claro. Y entonces animo a todo el mundo a leer y leer, que es la mejor solución, y seguir disfrutando de la lectura y de estas reuniones que tenemos aquí en la web, que son muy interesantes. Y a propósito de todo esto del COVID, diré una cosa. Esta mañana he recibido una comunicación para una junta general de la sociedad de entierros que tengo, que la estoy pagando hace 75 años. Escuchen ustedes, una convocatoria para el día 30 de este mes, que la he recibido esta mañana por carta, con 4 folios, en la cual me dicen que se van a disolver la sociedad porque ha muerto tanta gente en estos 2 años, le ha quebrado, y que dice, si no se asocian, escuchen una cosa, si no se asocian a otra entidad, que van a desaparecer. Y después de estar pagando eso hace 75 años, no me van a poder poner ni el RIP. No, que sí, hay un consorcio de seguros. Hay un consorcio de seguros y eso es un seguro, nada. ¿Qué es? Es la Purísima Concepción. La Purísima Concepción. Vamos a hacer una de esas en la UMA. Pero... Vamos a salir al retracto desde la UMA. No te preocupes. No para empezar a pagar tan pronto, papá. Perdona, querías decir. A ver. Oye, esperad, callad un poquito. Un momentito, por favor. Bueno, ya que habéis hablado de riesgo, os digo que yo soy riesgo. De apellido. Muévelo para que se te vea. Bueno, sí. No, solamente hablaba de las personas mayores que cuando nos vamos haciendo, sobre todo las que hemos trabajado y con informática, pues cuando te jubilas, yo lo digo por mi caso, dices yo no quiero saber nada, ¿no? Lo que sí que es verdad que influye mucho el tener los hijos que te apoyan, en el sentido de que a mí mis hijos alguna vez les pregunto, les pido y me dicen, tú sabes hacerlo, hazlo. Sí. Porque si no te vas a quedar ahí apolillada. Y en eso quiero decir que influye mucho la familia que tengas. Yo en mi caso tengo mis hijos que a veces, bueno, pues me lo hacen a lo mejor por lástima, pero que son los primeros y eso a mí afortunadamente me hace que servir para seguir. Estar al día. A estar al día. Yo trabajaba en Hacienda y claro, trabajaba mucho con informática. Por eso lo digo, que influye mucho también la familia. Sí. Que a veces nos volvemos un poco vagos o comodones. Que en vez de decir házmelo, decir enséñame a hacerlo. Exacto. Exacto. Sí, en eso es lo que yo quería decir, que influye eso mucho también. Muchas gracias. Sí. Más cosas.
Ya, lo de la piscina. Claro, es que no es normal. Pero es que el otro día... Tere. No, es que en casa aquí sí que te oímos. Oyen a través del ordenador los micrófonos. Es que es complicado un debate en esas condiciones. Sí, es complicado, pero nos está saliendo muy bien. Es complicado para aquí. Un poco más. Bueno, fundamentalmente yo lo que quería señalar es la necesidad de crear unos barrios, sobre todo en estas ciudades grandísimas, unos barrios habitables y unos barrios con servicios de proximidad. Porque si hay un centro que hace gimnasia cerca de mi casa, yo voy. Si tengo que ir lejos, no voy. Claro. Si hay un cine cerca de mi casa, yo voy. Si tengo que ir al centro al cine, no voy. Si tengo amigos cerca de mi casa, salgo a tomar una cerveza y a verme. Si tengo 15 amigos fuera en Madrid, uno en Vallecas y otro en Chamberí y otro en no sé dónde, se ha acabado la relación con mis amigos porque ellos no pueden verme y yo no puedo verles. Y si hay un parque en mi barrio, salgo al parque. En tantos barrios que no hay un parque en el centro, pues no pueden salir las personas mayores porque no tienen dónde salir. Entonces, bueno, es la necesidad de que se piense en los mayores, igual que hay que pensar en los niños y en todos, pero bueno, los sectores estos más vulnerables, que se piense porque si lo tienes cerca te hace la vida más posible y si no te mueres en tu casa en soledad, aunque tengas muchos amigos fuera. Gracias, Tere. Pues están todavía hablando desde las instituciones, principalmente desde el ayuntamiento y los urbanistas, hablan de la ciudad de los 15 minutos. Que es que haces 15 minutos en ir a los sitios que necesitas. Pero es que luego las políticas que se llevan a cabo no están así, no favorecen eso. Y entonces es un poco complicado la posibilidad para muchas personas mayores de hacerlo. Y han salido otros temas que, bueno, terminamos el curso, pero si no, me parece que lo que comentábamos antes de la percepción de los mayores desde otras edades, desde las instituciones y las contradicciones que se generan en tanto bla, 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 tan poca actuación y a veces tanto dejarnos de lado, sería motivo para que pensásemos un poco y hiciésemos otro debate, que yo creo que también tendría interés, incluso haciendo unas conclusiones y elevándolas a las autoridades competentes. Muy bien. Aunque no nos hagan caso, claro. Pero eso, muy bien. Ya sabemos que es bastante así, pero bueno, por lo menos cumplimos nuestra parte cívica de participación en aquello que creemos que podemos ayudar y contribuir. Muy bien, bravo. Yo creo que podemos hacer cosas y una de las cosas que podemos hacer, que ya nos lo ha comentado Blanca, es potenciar el comercio del barrio. Es decir, a lo mejor nos cuesta más barata la barra de pan si vamos a Mercadona, pero a lo mejor podemos comprar en la panadería del barrio y habrá panadería. Y si no, cuando a Mercadona no le interese ya estar ahí, se irá y no tendremos ni Mercadona ni panadería. Es decir, yo creo que la frutería del barrio, la panadería del barrio, que luego después cuando lo necesitamos nos lo llevan a casa. Sí. Entonces yo creo que el tema del barrio lo tenemos que cuidar, el tema del barrio. Yo creo, ¿eh? Sí, yo no quería dejar de deciros, existe, bueno, ahora supongo que en casa todos estarán llamando por teléfono para venderos algo. Creo que es lo habitual. Y mucha gente, sobre todo las personas mayores, son las que cambian el contrato porque es más barato, porque es más no sé qué, porque es más no sé cuánto. Si leemos la letra pequeña, yo tengo un lema que es de hace muchos años: gratis no, gracias. Nada. Y dicen, cuando algo es gratis, el producto eres tú.
Entonces, gratis no hay nada. Entonces, no hagamos caso al teléfono. O sea, como hagáis caso al teléfono, estamos perdidos. Porque ya lo tengo, o sea, yo lo que veo y lo que hablo de las personas mayores es porque lo he vivido, lo he visto y lo he trabajado. Por ejemplo, he trabajado y no he podido conseguirlo. ¿Qué pasa a estas personas mayores que son ya solas, no tienen más que sobrinos lejanos, que acudirán cuando se muera a cobrar la herencia, pero mientras tanto ellas o ellos irán a un centro, ya sabemos de cuáles, donde la empresa de la luz y la empresa del gas les seguirá cobrando los mínimos a pesar de que la casa está cerrada y allí no vive nadie. ¿Quién se ocupa de eso? Nadie. O sea, que dentro de las personas mayores, que sí, efectivamente, hay gente que dice, paso de informática, hay mucha que quiere hacer informática y a la edad que tienen, los conocimientos que tienen, y como me hubiera gustado a mí, pero son incapaces, por mucho que yo he tratado de decir a personas, mira, tú te mueves aquí, le das aquí, es muy fácil, y al teléfono le das aquí y hablas, y ves a tus hijos y tal. Por ver a los hijos a lo mejor hacen un esfuerzo y terminan aprendiendo un poco el smartphone, pero les cuesta mucho trabajo. Hay de todo, pero fundamentalmente es sobre todo el teléfono, que lo tengo, ya tengo 600 teléfonos que venden cosas y son falsos. Le dan el nombre que es un Iberdrola, pero son Pérez Eléctrica, Sociedad Anónima. O sea, que no hay. O sea, eso es fatal, está cayendo la gente como... Pero porque somos vulnerables frente a la falsa publicidad. Somos muy vulnerables y van a por nosotros. O sea, Sí, es así. A casa, si van personalmente a verte, irán a casa donde el barrio y el edificio sea de personas mayores. ¿Por qué? Me dijo una vez uno. ¿Pero por qué venís a saber que es un edificio de personas mayores y venís a engañarlos? Y dice, sí, pero es que son los que siempre están en casa. Bueno, terminamos, ¿no? Conchi. Perdón. Yo solamente es para los tres una pregunta y un ruego de unas amigas que queremos que abran la cafetería, por favor. ¿Aquí? No, porque es que ya no existe ni empresa. O sea, que no la van a... Aquí no. No, pero por una razón, es que han ido disminuyendo el número de personas trabajadoras aquí y entonces no es rentable. Han venido algunas cosas más, algunos funcionarios más, la Agenda 2030 que habéis visto que está puesto en el letrero, pero no da de sí para poder hacer ni comidas ni cafés. Eso lo teníamos en el CEAPAP, pero aquí no vamos a poder. Hombre, podemos... Y si la cogemos... Eso iba a decir yo, pedirle a Vincenzo que nos la deje gestionar a nosotros. Pero hay que hacer comidas a mediodía para sacar, para pagar algo. Yo para hacer café me presto. Yo sé tirar muy bien las cañas. Bueno, pues terminamos ya, ¿no? Claro. Es que la gente que estaba en la cafetería, la gente que estaba en la cafetería estaban prejubilados o cerrados. ¿Usted está dispuesta a trabajar de ello? Sí, claro. Claro. Bueno, no, aquí caben dos opciones. Una es el socio capitalista y el socio trabajador, ¿eh? Claro, puede ser socio capitalista. No hay ningún problema. No, estas... Eso. Bueno, Raquel, eso lo pueden hacer también los hombres. Al próximo curso nos lo planteamos, ¿eh? Pero me parece que ya vamos a ir dando vueltas y lo pensamos. Que otro día, o ahí de frente a tomar el café. Que muchísimas gracias. Paco. Con violín, claro que sí. Gracias por venir y siempre es un placer el poder compartir con todas vosotras y con vosotros un rato de charla y aprender un poco. El próximo jueves nos vemos
y espero que igual de bien y si es posible un poco mejor. Gracias. Yes,